con Edesio Martínez. Necesitaría la cábala y mucho más allá. Después de esas tres fuerzas hay tres causas que las anteceden, pero en todo caso vamos a partir de allí con el propósito de orientación colectiva y de compartir esta enseñanza. Entonces vemos que el teomermálogo, que es la fuerza creadora y la fuerza que mantiene el universo firme en su marcha, tiene valoración crística de gran trascendencia, porque en nosotros hay esas potencialidades o esos tipos de energía en causa y dijéramos en gérmenes. Esto es muy importante que lo comprendamos y por eso queremos compartir con ustedes este tema, porque lo que Dios ha creado en macro, Él deja en nosotros depósitos vivientes que son como fórmulas cósmicas que nos permiten la posibilidad de desarrollarla, o son gérmenes innatos en nosotros que devienen de esa fuente con el propósito y la posibilidad infinita de que nosotros las podamos desarrollar y cultivar, y es lo que se conoce como el Magis Regnum, o es lo que se conoce como la obtención íntima del ser a través de los tres factores. Es maravilloso también, Edesio, profundizar más en esto, en el sentido de que esas energías que hemos hablado pertenecen a la catesis ligada, pero están dentro de la catesis ligada libre. Cuando se empieza a trabajar sobre sí mismo, que se empiezan a cristalizar, entonces dejan de ser catesis ligada libre y se convierte en catesis ligada propiamente dicha en una particularidad específica con un rayo de desenvolvimiento específico. Claro. Ahora bien, existe en sí la catesis libre, que son las fuerzas naturales, las fuerzas de la esencia, las fuerzas vivientes de la naturaleza. Aquí hay órdenes de órdenes y niveles de niveles. La pregunta de Dios era esa, por cierto. Ajá, Vale. hay órdenes de órdenes y niveles de niveles, vamos a decirlo, si de alguna manera comentamos al respecto. Pero descendiendo de allí, la más importante de esa catesis ligada, de esa catesis libre, es unos prototipos vivientes, unos electrones muy especiales que depositó, repito, el teomermálogo o el tercer logo, y que tiene sustancia crística en nuestras gónadas sexuales o en nuestra energía creadora o energía determinadora. El tercer logo, fíjate, muchas personas no saben qué es tercer logo, ¿verdad? Pero es el mismo Espíritu Santo que nosotros Ciertamente, hablamos, ¿verdad? sí. Entonces hay que hacerlo aclarar porque muchas personas que están oyendo el programa no han entendido a lo mejor esa palabra, pero el tercer logo es el Espíritu Santo, es decir, Padre y Espíritu Santo. Entonces tenemos ahí la última, que es la tercera que decimos, es el tercer logo que tú acabas de nombrar. Sí, gracias, Edesio. Y en sí, por emanación es el Espíritu Santo. Pero cuando ya el Espíritu Santo en sí emana para fecundar a la vida, entonces aparece como parte del Elohim, la Divina Madre, Claro. Kundalini. Sí. Y es lo que se conoce en Cábala pura como después de Binak, viene la esfera que se conoce como el Sefirot de Da'at, que es un Sefirot tántrico muy importante. Y mirándolo desde el punto de vista más sencillo, podríamos decir que es la tercera fuerza, ¿verdad? Sí. Que por lo menos la unión de una pareja viene la tercera fuerza, donde está el Espíritu Santo, que es que te engendra Sí, es correcto, porque es una emanación nueva de esa fuerza. Exacto. Ok, entonces, ahora bien, si hemos entendido hasta allí, entonces avanzamos un poco y concretando nuevamente, entonces estamos en el nivel de que esa energía creadora que nosotros tenemos, ya a nivel de la tercera capa testicular o después de 21 o 14 años, tanto en el género femenino, 14 años, en el género masculino, de 21 años, ese germen, ese prototipo cosmobiológico que tenemos de integridad y de autoidentidad, se desarrolla totalmente. Por eso es que no se debe de generar antes de esa edad para que ella tenga a plenitud todo su desarrollo, que es el germen primario. Pero ese germen primario como prototipo que está allí, en ese depósito de energía, tiene esos átomos de altísimo voltaje que son los que nos permiten no solamente crear los cuerpos solares o darle vida al traje de bodas del alma y nacer como con el hombre interior de que habló Pablo de Tarso, sino que mucho más profundo nos permite la aniquilación del yo, trabajar sobre la mente, sobre los aspectos profundos del deseo y de la mala voluntad y liberar ahora de esa energía negativa, que es la catesis suelta, que es la atadura del ego, de las fuerzas que vienen por karma y vinculadas al mundo fenoménico,
que nos dejan, después de realizar ese trabajo, nos permite liberar la esencia. Cuando trabajamos con la esencia se conoce como catesis ligada. Bueno, Dani, volviendo al tema, fíjate, nosotros hablamos de la energía creadora. Que hablamos del Espíritu Santo, que es la energía creadora, ¿verdad que sí? Ahora, esa energía nos sirve para nosotros, para reproducir la especie, como se sabe, que todo el mundo la conoce y la usa en esos términos, pero también nos sirve para el desarrollo espiritual. Fíjate que en la Biblia, no me recuerdo dónde es que dice que a un hombre cuando le los testículos, ¿verdad? Sí, magullado. Magullado, sí, o amputado. Amputado, sí. No tiene ningún desarrollo espiritual. Entonces quiere decir que si no hay ese tipo de energía, nosotros no podemos lograr nada de descristificación. No, y por eso es que estamos dando el mensaje en esta mañana a través de Despertar 88.1 FM, primera en el dial, siendo hora de despertar 9:28, dando la primicia, planteando la posibilidad como propuesta de que el verdadero nacer de ese hombre que habló de Pablo de Tarso, que es el hombre interior que puede visitar no solamente hasta el cielo, sino hasta el 10º, según los evangelios apócrifos y no canonizados, porque los canonizados hablan hasta el 3º, tenemos nosotros la posibilidad de crear los cuerpos solares, ese cuerpo que le dio, que está escrito entre Elías y Eliseo, cuando él viaja a la cuarta vertical. Entonces es maravillosa la posibilidad que tenemos, gracias al maestro Samuel Humberto que devela estos misterios, de que la posibilidad infinita de desarrollo no solamente está en esa energía que crea el cuerpo físico, como ya lo comentó Edesio, muy puntual, no, sino que también, así como esa es la base del cuerpo físico y el germen primario del cuerpo físico, en una octava superior y en la segunda octava superior hasta la cuarta octava superior nos permite desarrollar el traje de boda del alma o la nueva Jerusalén celestial, llena de joyas preciosas, con una medida universal de tantos codos. Y el traje de ese lino blanco que habla la Biblia. Y el traje de lino blanco. Entonces es maravillosa la posibilidad que tenemos según los misterios de Melquisedec, rey del mundo y rey de Salem. Bueno. No por sacerdocio, porque estamos hablando de la esencia del sacerdocio real. Está bien, hablando de ese traje de lino blanco, tenemos que elaborarlo, tenemos que ganarlo, ¿no es verdad que sí? Pero vamos a dejar esto para la próxima. Alfidi, teléfono 0251-232-0591. Y para su mensaje de texto tenemos el 0416-359-8662. Hoy vamos con el trío Café Antaño Esposa. Bueno, Dani, hablando refiriéndonos al mismo tema, yo te pregunté algo, hice mención pues al traje de boda, ¿no? ¿Cómo se logra ese traje de boda que la Biblia hace tanto énfasis? Bueno, lo primero que debemos considerar, y la audiencia debe considerarlo, es que para elaborar ese traje de boda del alma, debemos poseer el material psíquico para elaborar ese traje. Es decir, necesitamos cierto nivel vibratorio de la tela adecuada, del tejido adecuado, porque esto pertenece a los misterios del telar de Dios, que es el misterio 24. Es el misterio 24 de arriba hacia abajo, pero de abajo hacia arriba es el primer misterio. En todo caso, estoy hablando en términos rigurosos del Piti Sofía y que tiene gran trascendencia en los misterios antiguos, pero lo importante es lo siguiente: ya cuando se tiene la pureza interior de energía adecuada, que se conoce también como mercurio libre, esto se logra después de haber equilibrado la máquina humana, Edesio. Sí, para trabajar en la forja de los cíclopes se necesita equilibrio de la máquina orgánica para que cada cilindro esté funcionando y el ego no esté activo. Cuando eso sucede, que hay transformación de las impresiones, hay un mercurio excedente, es decir, la energía creadora, esos átomos fluctúan allí de tal manera que están estables que pudiéramos convertirlo en una octava superior. Esto es develado por el arcángel Samael para crear ese traje de bodas del alma. Esto pertenece ya a la transmutación metálica, a la transmutación hermética, y tiene como tradición antigua el Kundalini Yoga, el Agni Yoga, el Urbaratus Yoga, la ciencia transmutatoria de Yesod Mercurio, y tiene antecedentes teológicos en la Biblia, a través de Moisés, cuando se refiere a la fornicación, cuando Pablo de Tarso habla al respecto. Y uno de los casos es cuando él dice, todo pecado será perdonado, menos el que peca contra el Espíritu Santo. Porque ignoráis acaso que el Espíritu Santo mora en vosotros. Porque honroso es en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero los fornicarios y los adúlteros, los
castigará a Dios. Entonces Pablo hace aquí una diferencia entre estas dos condiciones, entre la fornicación y el adulterio. Son distintos, pero habla del matrimonio y del lecho sin mancilla. Entonces esto es interesante que reflexionemos. Pero ya a la luz contemporánea de hoy por hoy, nos permite la energía creadora edificar la Jerusalén celestial, tejer el traje de bodas del alma, que se conoce como el tosoma helíaco o el traje del hombre solar, el traje de oro del hombre solar. Entonces es importante conocer lo que es la energía, como la llamamos, libre, y también la energía ligada o catesis ligada, que es la del ser. Nosotros los actuales pobladores de la tierra, que somos totalmente calquianos, irreverentes, que creemos que sabemos, pero no sabemos nada sino teorizar, y que nos encontramos, que con tanto estudiar tenemos al mundo en un caos y no sabemos qué hacer, porque la palabra que se suena es matar, la segunda que suena es matar y la tercera es muerto. Entonces no es posible que dentro de riquezas pasemos necesidades, y dentro de teniendo tanta vida y tanta tecnología para vivir se hable de la muerte. Entonces estos son panoramas muy interesantes, que hablando de paz nos estamos matando. Y hablando de paz, discutimos con el hijo, discutimos con la esposa, discutimos con todo el mundo. Ajá, y hablamos de paz. Y queremos paz, es que es obligado la paz, pero no podemos un momentico guardar silencio y respetar al prójimo en su manera de pensar. Entonces, esto es muy cómico. Pero estoy hablando en estos términos porque la palabra denota también energía. Y si se desgasta la palabra con palabras inapropiadas, con música inadecuada, etcétera, las vibraciones de ese mercurio que necesitamos para engendrar el traje de bodas del alma no lo vamos a tener, porque se volatiliza el mercurio y se lo traiga el yo, que es energía suelta o catesis suelta. Sí, bueno, así es. Entonces, ese trabajo que tenemos que realizar para lograr ese traje de boda empieza por equilibrar la máquina humana, que me gustaría tocar un tema un día de esto, ese tema de la máquina humana, que es bastante importante. Sí, porque si no, no hay hidrógeno necesario, porque como cada elemento de la naturaleza tiene un hidrógeno específico, el cuerpo físico, como es inherente a la naturaleza en sí misma, también posee dentro de su contexto y dentro de su cosmobiología hidrógenos específicos. Pero el hidrógeno más poderoso que produce la máquina orgánica o el cuerpo físico de nosotros es el hidrógeno sexual Si-12. Y ese hidrógeno es fruto y semilla. Y allí están depositados por la inteligencia solar hologoica o crística o tomermálogo la posibilidad infinita de crear el hombre verdadero. Y el hombre verdadero es el hombre interior, es el hombre que conoce Pablo de Tarso, que llama hombre interior o hombre celeste. Entonces, sobre esto hay documentación antigua y hay posibilidades infinitas, pero necesitamos transmutar la energía en octavas superiores, pero para transmutarla necesitamos que ella esté libre, que ella esté estable. Y para que esté estable, nuestros pensamientos tienen que ser puros, nuestra palabra debe ser pura y nuestros actos deben ser puros. Porque si nosotros decimos grosería y tenemos en la mente la fornicación o la prostitución o la ira o la violencia o la envidia o el orgullo, se desestabiliza la energía dentro de nosotros mismos. Y ese tipo de energía no puede ser transmutada porque no es de Dios, no es divina, sino que es totalmente egoísta, es totalmente tenebrosa y es abismal. Perdón, hay que ser puro y casto, como dice esa es la palabra. Por lo menos un niño, sí. Un niño, cuando le está formando la primera capa testicular, en el caso del varón, pero si estudiamos 5 años antes, entre 0 y 5 años, nosotros vemos que ellos son puros. Pero en esa pureza, o de 3 años hacia abajo, pues en esa pureza, si nosotros no hemos interferido, ellos no solamente son contemplativos, sino que ellos tienen esa actitud, en su percepción, sí, que nosotros no la conocemos. Nosotros no conocemos la percepción de ellos en su dimensionalidad verdadera. Pero la percepción de ellas sobre nosotros nos lleva a dijéramos, un manantial de diferencia desde el punto de vista de percepción. Bueno, así es, chicos. Entonces, tenemos las 9:50 en Tepetero 88.1 y ya el programa se está terminando. Y está más que escuchar. Le presentamos una propuesta esta mañana en el marco de Sendero Musical. La propuesta es maravillosa, extraordinaria, portentosa, porque es la posibilidad, a través del conocimiento, de experimentarlo, de crearse a través de la energía que poseen dentro de sí mismo, la posibilidad infinita del estado de hombre verdadero. Es decir, del gran cambio, de convertir su vida en una vida extraordinaria, luminosa, genial, que tenga como fundamento la creación interna de vehículos verdaderos de los cuales carecemos. Una cosa es pensar como nosotros pensamos mecánicamente y otra cosa es tener un cuerpo mental, señores y señoras. Una cosa es tener afecto y una cosa es tener un cuerpo astral verdaderamente y utilizarlo. Entonces es interesante el planteamiento que le hace el Noticismo Universal Contemporáneo a través de Sendero Musical.